entrar a un salón. Sobre un veloz corcel. Sé que los más gallardos jóvenes de Bagdad se enfrentarán en un torneo de armas. Ardo en deseos de probar mi fuerza y mi destreza en ese caballeresco campo de batalla. El hada dio una orden a 2 servidores y estos vistieron al joven con una armadura de guerrero, una túnica, un manto y un turbante de seda. Luego lo acompañaron hasta la puerta, donde lo esperaba un brioso corcel. Un escudero le entregó una lanza y una espada y le indicó el camino que llevaba al lugar del torneo. Cuando llegó allí, Said se presentó. «Me llamo Said Almanzor», dijo. «Solicito que se me conceda el honor de compartir con vosotros». Los jóvenes, impresionados por la prestancia del recién llegado y por la magnificencia de sus vestiduras, lo invitaron a participar, y él fue venciendo en los diversos ejercicios a sus más fuertes contrincantes. El hermano del califa y el hijo del visir quisieron cruzar armas con el desconocido y también fueron derrotados. Ambos felicitaron a Said, que fue proclamado campeón. Se alejó seguido de una gran muchedumbre, pero clavando las espuelas a su caballo, logró llegar sin que lo vieran a la casa del hada protectora. De allí se dirigió a la tienda de Kalum Bekar, a la que llegó con su fisonomía y atuendo habituales. A la semana siguiente, Said hizo nuevas proezas en un gran torneo presidido por Harún al-Rashid, y el califa, al término de las pruebas, lo premió con un finísimo collar de oro. Cuando ya de noche se dirigía a la casa del hada, vio a 4 individuos sospechosos que discutían en una calle desierta. «¿Estás seguro de que el califa volverá solo a su palacio en horas de la noche?» Said, que alcanzó a oír esta pregunta, formulada por uno de los que apostaban en la oscuridad, se detuvo y escuchó la conversación. «Estoy seguro de que lo acompañará a lo sumo su viejo amigo el visir». «Y si es así», dijo otro, «no será fácil dar cuenta de ambos». «Pero, ¿estás seguro de que pasará por esta calle?», preguntó el tercero. «Segurísimo», respondió el que parecía dirigirlos. «Me han dicho que el califa pasa en sus recorridas nocturnas por esta plazoleta para dirigirse a los barrios de las tabernas», dijo otro. «Dudo mucho de que el califa acuda a las tabernas, y menos a las de los barrios miserables, donde en cada calleja puede acecharle un peligro». «Se ve que no conoces al califa. Tú vienes de lejos y no sabes nada de Bagdad. Aquí todo el mundo sabe que Harún al-Rashid durante la noche recorre las calles de los barrios pobres para enterarse directamente de las necesidades y de las quejas de sus súbditos. De este modo, sabe cómo cumplen sus decretos los funcionarios encargados de aplicarlos. A veces lo acompaña el visir, un zorro viejo habilísimo que hasta ahora ha desbaratado todas mis tentativas». «¿Ese visir es el mismo que aconsejaba el padre del califa?» «Creo que sí». «¿Y cómo se entera de las conspiraciones?» «Tiene una legión de espías distribuidos por todas las ciudades». «¿Por qué no atacamos el palacio con todas nuestras fuerzas, eliminando al califa y a su odiado visir, en lugar de ampararnos en la oscuridad de la noche?», preguntó uno de los complotados. «Ya he dicho 1000 veces que nuestras fuerzas no son suficientes para vencer la guardia del palacio. La población de Bagdad, por otra parte, se opondría a ellos, pues adora a Harún al-Rashid. La colma de beneficios. Todo lo que nos quita a nosotros lo invierte en favor de los habitantes de la capital. Sí, es necesario eliminar a este califa, que no piensa más que en Bagdad», agregó el cuarto individuo, que hasta ese momento no había abierto la boca. «Dicen que es un valiente espadachín. Debemos caer sobre él por sorpresa, sobre todo si viene acompañado por el visir. Te aseguro que el visir es un viejo incapaz de empuñar una espada. Nosotros somos 4 y no tendremos dificultad en despacharlos del primer golpe». «Sí, pero yo no creo que el visir se atreva a andar de noche por los barrios apartados de la ciudad sin otra compañía que el califa, ¿eh? Sin embargo, se los ha visto andar más de una vez por diversas calles oscuras sin escolta alguna.
pero la escolta puede seguirlos a poca distancia. En este caso, hay una razón más para que procedamos con rapidez y sigilo. Efectivamente, el golpe debe ser por sorpresa. No debemos pronunciar una sola palabra al atacar, pero tampoco debemos dar tiempo a que la pronuncien ellos. Aunque se desarrollaba en voz baja, la conversación de los 4 conjurados llegó a oídos de Said. Este, al enterarse del complot, decidió evitar el asesinato del califa, que momentos antes lo había colmado de elogios. Permaneció en su escondrijo con la espada desenvainada, listo para acudir en defensa de los atacados. No había pasado media hora cuando por una calle vecina desembocaron en la plazuela desierta y silenciosa 2 personas envueltas en sus mantos. Una de ellas arrastraba un poco los pies. ¿Serán ellos?, preguntó el más joven de los 4 apostados. Sí, son ellos, dijo el jefe. ¿Y cómo los conoces? El que arrastra los pies es el visir. Lo reconozco a pesar del disfraz por su manera de caminar. Bien, ¿atacamos ya? No, espera. En cuanto terminen de cruzar el sector iluminado por la luna y entren en la zona que ensombrece este portal, caeremos sobre ellos. ¡Empuñad las armas! Aunque dada en voz baja, esta orden fue oída por Said, que apretó el puño de la espada y se preparó para la lucha. En cuanto el califa y el visir hubieron cruzado la plaza, los 4 apostados se abalanzaron sobre ellos, pero en el mismo instante se oyó una voz. ¡En guardia, califa!, exclamó el joven defensor. Al mismo tiempo, Said se colocó de un salto junto a los 2 atacados. Como llevaba desenvainada la espada, paró los aceros de los 4 contrarios. Estos, armados de largos puñales, se sorprendieron de aquella aparición repentina. Solamente el visir recibió el golpe, que lo lanzó a tierra, levemente herido. ¡Muerte al califa injusto! ¡Muera! A estas exclamaciones, Said respondió con fuertes gritos. ¡Asesinos! ¡Conspiradores cobardes! La guardia del califa, que el astuto visir hacía marchar siempre sigilosamente en pos de ellos a cierta distancia, acudió al oír los gritos de Said. Los asaltantes fueron atrapados. Solo el jefe logró escabullirse. Te doy gracias, joven, por tu generoso, valiente y oportuno socorro. De no ser por ti, estos asesinos se hubieran salido con la suya. Mañana sabremos quién organizó este complot. En cuanto a ti, ven a verme cuando quieras. Toma este anillo. Preséntalo a la guardia del palacio y tendrás libre acceso. Así habló el califa, y Said respondió con estas palabras. Gracias, señor. Me consideraba suficientemente pagado por el honor de haber contribuido a salvaros la vida, pero acepto vuestro anillo, no solo por lo que en sí vale como joya, sino también por ser un regalo vuestro. Quizás algún día me sirva de él para tener acceso al palacio y pediros una audiencia, señor. Bien, desde ahora te considero un amigo, no solo por haberme salvado la vida, sino también por tus gentiles modos y por la cultura que revelan tus respuestas. Gracias, señor. ¿Eres de Bagdad? No, señor. Soy de Basora. ¿Y estás aquí en viaje de negocios? No, señor. Accidentalmente. Me dirijo a la Meca. Pues bien, a la vuelta de tu peregrinación espero tu visita. Muy honrado, noble señor, por tanto honor, y os agradezco vuestra amabilidad. El viejo visir no quiso ser menos generoso que el califa, y al despedirse dijo a Said: ten la bondad de aceptar estas monedas. Con ellas no intento pagar el servicio que me has prestado, sino demostrarte mi reconocimiento. El joven se inclinó profundamente, feliz por haber evitado la muerte de los 2 personajes y por haber obtenido el anillo y las monedas. Fue a buscar el caballo,
que había dejado en una calle cercana, y se dirigió a la casa del hada. Una vez cambiado de ropas, se encaminó a la casa del mercader. Este le reprochó el retraso. ¡Ah, infame vagabundo! ¿Dónde has estado? Pero Said no respondió a los insultos y se retiró a su cuartucho en actitud sumisa. Pero cuando Kalum Becar fue a despertarlo al día siguiente, encontró el cuarto vacío. Antes del alba, el joven se encaminó al mercado llevando el anillo del califa, la bolsa con las monedas de oro del visir, el collar con que había sido premiado en el torneo y la cadenita de oro con el silbato del hada. Said, que llevaba las joyas y el dinero escondidos entre las ropas, se incorporó a una caravana que iba a la Meca. Kalum Becar corrió a hacer la denuncia ante el cadí. Este, que sabía que el mercader era primo del consejero Mesur, lo atendió con deferencia. Bien. ¿Y cómo se llama ese joven? Said. ¿De quién es hijo? No lo sé a ciencia cierta. Él dice ser hijo de un rico mercader de Basora, mas no lo creo. ¿Y cómo vino a parar a tu tienda? Pues lo encontré maniatado en el camino que conduce a la Meca hace algunos meses. Estaba sin conocimiento. Lo recogí, lo traje con mi caravana y lo hice atender sin reparar en gastos de médicos y mantenimiento. Para recompensarme, se ofreció a prestar servicios en mi tienda. Falta mucho todavía para que yo me considere pagado. De acuerdo. ¿Y es la primera vez que intenta la fuga? Sí. Ayer por la tarde me pidió permiso para salir y llegó cerca de la medianoche. Esta mañana encontré su cuarto vacío. Ajá. ¿Y se ha llevado algo tuyo? Las ropas que lleva puestas, es seguro. Además que me ha robado dinero. De otro modo, ¿cómo se las arreglaría para viajar? Está bien. ¿Sospechas que ha salido de la ciudad? Sin ninguna duda. O se ha encaminado a Basora, donde dice que vive su padre, o se ha dirigido a la Meca. Bien. Un destacamento interceptará las caravanas que se dirigen a Basora y otro a los peregrinos que van para la ciudad santa. Poco después, los agentes del cadí galopaban en persecución de las caravanas. Kalum Becar iba con la tropa que tomó el camino de la Meca. Cuando el jefe de la caravana en que iba Said advirtió que la policía trataba de alcanzarlos, dio orden de detener la marcha. Said, una vez reconocido, fue maniatado y junto con un grupo de delincuentes embarcado con destino a una isla en calidad de desterrado. Said, en medio de sus sinsabores, pensó en su anciano padre, que a esas horas estaría esperando su retorno de la Meca. Reflexionó sobre las mudanzas de la fortuna, que un día lo hacía amigo del califa y al día siguiente lo arrojaba en aquel barco cargado de criminales. Recordó que en aquel día alcanzaba su mayoría de edad, había pasado el plazo fijado por el hada y por lo tanto podía hacer uso del silbato de plata. Se cuidó muy bien de sacarlo, rodeado como estaba de ladrones y asesinos. Esperaba una oportunidad para poder soplar en él y pedir socorro al hada protectora. Aquella noche se desencadenó una terrible tormenta. Las olas zarandeaban el barquichuelo de los condenados y cerca del amanecer lo arrojaron contra un escollo. La nave, al golpear contra el segundo espolón rocoso, se abrió en dos y sus restos fueron arrojados por el oleaje contra los peñascos. Los tripulantes, los guardias y los prisioneros, menos Said, que se encontró flotando, agarrado al resto del palo mayor de la nave, perecieron entre las aguas, agitadas por el huracán. Al verse solo en medio del mar tempestuoso, colgó de su cuello la cadenita de oro y se llevó a los labios el silbato de plata. Sopló con fuerza y oyó un sonido agudo y claro. En el mismo instante empezaron a disiparse los nubarrones del cielo, amainó el viento y se calmó el oleaje. Cuando salió el sol, un enorme delfín emergió del agua y, retozando juguetosamente, se acercó a Said como invitándolo a cabalgar sobre su lomo. Así lo hizo el joven, y el animal hendió las olas como una flecha.
Llegando a la desembocadura de un río, lo remontó, navegando entre dos praderas floridas. El delfín se detuvo al borde de una escalinata que bajaba hasta la ribera, y Said comprendió que debía ascender por ella. Subió por la amplia escalinata y fue acogido por un grupo de caballeros. Conducido a la sala principal de un regio palacio, Said se encontró ante el califa y el visir. Pero, ¿qué prodigio es este, joven? ¿No me dijiste anteanoche que ibas a dirigirte a la Meca? Eso pensaba hacer, magnífico señor. ¿Y qué buenos vientos te traen aquí? En un comienzo, mi mala estrella, señor. Luego, mi buena suerte. ¿Cómo? Preguntó el califa, vivamente interesado en conocer el sentido de aquel enigma. Sí, noble califa. Mi mala estrella quiso que, estando en el camino de la ciudad santa, fuera alcanzado por las fuerzas de un severo cadí de Bagdad. Acusado de haber robado las 100 monedas que vuestro visir me había regalado, fui obligado a entregarlas a mi acusador. Condenado a vivir 10 años en la isla de los desterrados, fui encerrado en la bodega de un barquichuelo, cargado de criminales. Una borrasca deshizo la frágil navecilla, y yo me salvé agarrado a un trozo del palo mayor. Ah, ¿y cómo llegaste hasta aquí, tan lejos de la desembocadura del río? Por mi buena estrella, señor. O mejor, por la intervención de mi hada protectora. Tanto el califa como el visir estaban atentos al relato y se miraron con asombro cuando el joven habló de la protección de un hada. ¿Veis este silbato de plata?, continuó Said. Es un regalo que el hada dejó en mi cuna el día en que nací. Solo podría recurrir a él cuando alcanzara los años de mi mayoría de edad. Esto le dijo el hada a mi madre, que se lo refirió a mi padre antes de morir. Yo recibí el silbato unos meses antes de alcanzar mi mayoría de edad. Por eso mi mala estrella pudo obrar sin que yo recibiera socorro alguno del hada. Pero en el momento en que más cerca me sentí de la muerte, cuando las olas se revolvían en un hervir de espumas en torno del madero al que me agarraba con todas mis fuerzas, soplé en este mágico silbato, y de él salió una nota aguda y clara. El cielo se serenó, disminuyó el ímpetu del huracán, se calmó la borrasca, y del seno de las olas surgió un enorme delfín. Este me invitó a cabalgar sobre su lomo, y en pocas horas me trajo a esta villa. ¡Asombroso! Así exclamaron el califa y el visir, que condujeron a Said al suntuoso comedor. Bien, mañana volveremos a Bagdad, dijo el califa una vez terminado el almuerzo. Citaré al cadí y a tu acusador. ¿Cómo se llama este? Kalum Bekar, señor. Y en efecto, al día siguiente, el mercader y el cadí fueron llevados a la presencia del califa. Este, dirigiéndose al juez, preguntó qué razones había tenido para condenar a Said a la isla de los desterrados. Es porque este mercader lo acusó de ladrón, señor. Le había robado una bolsa con 100 monedas de oro. Ah, ¿y tienes ahí la bolsa?, preguntó el califa a Kalum Bekar. Hela aquí, noble señor. Y dirigiéndose al visir, Harun al-Rashid le preguntó si era aquella la bolsa que había regalado a Said al-Mansor. Sí, noble señor, es la misma. Al oír esta respuesta, el mercader se echó a los pies del califa e imploró perdón. Kalum Bekar sabía que, descubierta su felonía, sería encarcelado por falsario y calumniador. El cadí pidió entonces la palabra y dijo: Esta mañana llegó a Bagdad un rico mercader de Basora. Preguntó por su hijo, el joven Said al-Mansor. Le he dicho que fue condenado por ladrón y embarcado para la isla de los desterrados. Como se ha difundido la noticia de que el barco fue destrozado por la tormenta en medio del mar, el anciano cree que su hijo ha muerto. Lo que más lo desconsuela es el pensamiento de que el joven haya robado. Mi deber es ir a consolar a ese pobre padre y entregarle las monedas que eran propiedad del joven. Creo que lo reconfortará saber que yo cometí un error, llevado por la afirmación de este indigno calumniador. Al oír que su padre estaba en Bagdad, Said, que había escuchado todo detrás de unas cortinas,
salió de su escondite y pidió permiso para correr a abrazarlo. Pero cuando llegó a la posada en que el anciano se había alojado, le dijeron que se había marchado por el camino de Basora. Horas más tarde, Said, escoltado por guardias del califa, galopaba por el camino de Basora, con el objeto de alcanzar la caravana en que iba su padre. Hacia mediodía se encontraron padre e hijo y todos escucharon conmovidos el relato de las aventuras del joven. Benezar quiso agradecer personalmente al califa los favores recibidos por su hijo. Y cuando días después el viejo ponderaba las virtudes de Harún al-Rashid, Said le hizo esta pregunta. «¿Y ahora, padre, crees o no en la existencia de las hadas buenas?» Tienes razón, hijo mío. Pero dime, ¿has vuelto a ver a tu hada madrina? No, padre. No he vuelto a verla desde que salí de Bagdad. ¿Y crees que vendrá siempre en tu ayuda? Estoy seguro de que acudirá a mi llamado cada vez que necesite su ayuda o su consejo. Tengo fe en ella, ¿sabes? Y es esa fe la que me sirve de apoyo y de sostén en la desgracia y en los peores momentos de peligro. La fe en mi hada benévola me alentó cuando sufrí la injusticia.